México ha insistido en que la mejor manera de lograr una migración ordenada y segura es mediante la instrumentación de programas que eviten que las personas se vean orilladas a salir de sus países por falta de trabajo y de seguridad. En junio de 2019, México anunció la inversión de $100 millones para que los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro fueran replicados en El Salvador, Honduras y Guatemala. Pero eso no ha frenado la migración. En el primer trimestre del año, más de 31,000 personas sin documentos fueron retenidas por autoridades mexicanas y retornadas a sus países de origen. La administración de Biden, la administración del presidente de Estados Unidos, por su parte, ha señalado que el tema migratorio es prioritario, pero ha dejado claro que los miles de solicitantes de asilo deben retornar a sus países y que no habrá amnistías. En enero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que Joe Biden, su homólogo estadounidense, le informó que destinaría $4,000 millones en ayudas para Guatemala, El Salvador y Honduras para frenar la migración forzada. Hace un par de semanas, la embajadora Roberta Jacobson dijo que los $4,000 millones que el presidente Biden se comprometió a solicitar ante el Congreso para abordar las causas fundamentales de la migración, incluida la corrupción, la violencia y la devastación económica agravada por el cambio climático, no se destinarán a los gobiernos centroamericanos, sino que trabajarán con organizaciones ciudadanas y con organismos internacionales. Veamos qué piensa la mesa de estos temas. Me voy contigo ahora, Elena. Un cambio de enfoque, no estoy seguro si antes los apoyos que se daban hacia Centroamérica por parte del gobierno de Estados Unidos iban directamente a los gobiernos o si iban a organizaciones, si esto sonó un cambio con respecto a la administración Trump, y cuál es tu panorama y tu perspectiva sobre si esto podría ayudar al desarrollo de Centroamérica, a la pacificación de la región, ya que haya menos personas que quieran migrar hacia Estados Unidos. Bueno, la política de la administración Trump nunca fue apoyar a los países de origen para crear las condiciones bajo las cuales las personas no tengan como única opción huir de sus países. Y yo creo que es muy importante, y yo quisiera insistir en este punto. Las personas no están optando en condiciones de igualdad entre una posibilidad u otra. Se ven forzadas a salir de sus países, y no entender las causas de origen es lo que resulta en políticas fallidas, como tratar de simplemente detener a las personas y devolverlas a su país de origen. Vemos este mismo efecto en las personas que son deportadas, que no saben que no están seguras, que no tienen posibilidad de una vida digna en sus países y que nuevamente emprenden el trayecto migratorio. Así que la decisión de invertir en las causas es una estrategia muy positiva y la vemos con muy buenos ojos. La siguiente pregunta, por supuesto, es ¿con quién es posible hacer esta especie de asociación? ¿Quiénes son las instituciones que pueden apoyar estas iniciativas realmente atendiendo las causas? Y ahí es donde encontramos la fragilidad de los estados centroamericanos, encontramos altísimos índices de corrupción, la fragilidad del Estado de Derecho y también la influencia del narcotráfico, particularmente en Honduras. Y esa serie de factores son los que llevan a pensar que hay mayores posibilidades de éxito apostando en la iniciativa privada y apostando en el rol de la sociedad civil, como lo hemos visto también en algunos programas de asistencia muy mínimos, por ejemplo, en el contexto del impacto de los huracanes Eta y Iota de hace algunos meses en la región. ¿Coincides con esta lectura, Jacobo? ¿Hay un cambio entonces dentro de una administración a otra? ¿Tendrá efectos o no positivos en el mediano y largo plazo? Porque en el corto, evidentemente, pues es muy difícil. Es muy interesante y coincido en muchas cosas, porque creo que ya hay un consenso sobre que el problema centroamericano ya no es algo puntual de este año, de esta administración, sino que es un problema que desde los años 80, 90 y aceleradamente en los últimos años lleva expulsando gente a unos ritmos altísimos. Entonces creo que hay un consenso sobre el gran problema en que se ha convertido Centroamérica, y en concreto países como Honduras, con unas estructuras de Estado completamente debilitadas y una pobreza cada vez mayor. Al principio de la llegada, nada más llegar López Obrador al gobierno, yo recuerdo, publicamos en El País un trabajo que se llamaba Un Plan Marshall para Centroamérica. Me sorprende cómo si hay consenso en que hay que trabajar a largo y medio plazo y que los problemas de Centroamérica son estructurales, cómo no hay un consenso mayor entre los países implicados en impulsar un proyecto más a largo plazo y medio plazo que consiga poner las bases para que, como dice el presidente, la gente salga por
deseo y no por necesidad. Bien, esa política se quedó guardada en un cajón, en el cuaderno de las buenas intenciones, porque nunca Trump jamás se sumó a esa iniciativa que tenía en la cabeza la CEPAL y que tenía el presidente López Obrador. Se publicitó mucho, se propagó mucho y todo eso quedó en un cajón, porque entre otras cosas los países centroamericanos, México creo que jamás ejerció este liderazgo regional que tiene que ir más allá de lo punitivo y de la represión como método para contener la migración. Creo que tiene que hacer un papel diplomático mucho mayor, convencer a los países centroamericanos y sumarlos a un proyecto que en el papel y que en las ideas era muy bueno y positivo. ¿Cuál es el problema? Que ese programa que en fuentes que nos comentaban el periódico, se calculaba en torno a los 20.000 millones de dólares. En el mejor de los casos, Estados Unidos entregará 4.000. O sea, faltan 5 veces ese dinero para poder llegar a lo que se consideraba que era la cifra lógica para poder sacar a Centroamérica del agujero en el que está. Y a todo ese proyecto, pues México se sumó con 100 millones de dólares en un proyecto de Sembrando Vida, del que tampoco tenemos claridad sobre qué ha pasado o a dónde ha ido, ¿no? O sea, coincido plenamente en que es necesario un trabajo regional mucho más amplio y que México tiene también que ejercer una mayor paternidad sobre la región, ¿no? Para poder, porque es además es el país de tránsito, se ha convertido en el gran embudo y creo que da la impresión de que no asume la responsabilidad que tiene en todo este tránsito, ¿no? ¿Cómo lo ves, Eunice, México como un líder regional en el tema? En efecto, país de tránsito, y ese ha sido el cambio en los últimos años, también en la dinámica migratoria. Por lo menos creo que desde 2010 empezamos a tener tasas negativas ya de migración, más bien están regresando migrantes, pero ahora somos ese país de tránsito y en efecto, ¿hay o no en el caso del gobierno del presidente López Obrador un interés por coadyuvar, ayudar al desarrollo de Centroamérica? ¿Es poco el dinero? ¿Son poco los 4.000 millones de dólares y los 100 millones de dólares que México había puesto? ¿Cómo lo ves? Mira, creo que por un lado vemos al presidente y al propio canciller Ebrard que desde el inicio han sido muy insistentes en este tema de las causas y creo que eso es importante y tienen razón. Sin embargo, como decía Elena y Jacobo, al final del día ir a las causas es muy complejo porque además las causas no son solamente económicas. Hoy se suma una pandemia, se suma también los huracanes ETA y Iota que también devastaron la región y se suma algo que es muy importante y que es, a mi gusto, una de las principales razones o factores de empuje en los últimos años, que es la violencia homicida y el riesgo, repito, a perder la vida por amenazas o por grupos que están en estos lugares. Entonces, creo que también hay que trabajar estrategias de seguridad integrales y, por supuesto, como decía Jacobo, pues no alcanza con estos recursos, repitiendo un poco los dos programas mexicanos, más este dinero que promete Estados Unidos, se requiere un compromiso internacional mayor, de largo alcance, y bueno, y también planear en el corto plazo cómo va a ser, porque la gente va a seguir migrando. Ir a las causas requiere tiempo y en lo que ese tiempo llegue, en caso de que fuera exitoso el programa, pues también tenemos que pensar en las vías humanitarias para que esta gente que corre el riesgo a morir en su país, pues no se muera y sí se le pueda dar visas humanitarias o asilo. Algo de lo que mencionabas en cuanto a los mexicanos y a las causas, hay que decir que desde el año pasado, como tú decías, en los últimos años lo que vimos es una tasa cero en el caso de México, más mexicanos que regresan de los que se van. Sin embargo, hay un cambio sustancial a partir de mediados del año pasado, con todo y con pandemia. Se calcula que cerca de 40,000 mexicanos también han migrado, han sido detenidos por la patrulla fronteriza en este periodo de tiempo, a diferencia del año anterior que fueron cerca de 16,000 mexicanos. Entonces también estamos viendo un repunte nuevamente en la migración mexicana y se calcula que de seguir la tendencia, pues vamos a cerrar con los números más altos de la última década. Es decir, no antes de 2006, pero sí después de 2006 si seguimos con esta tendencia. Entonces México también tendría que trabajar sobre esas causas y repito, la inseguridad es un tema muy importante y finalmente el tema también de los niños no acompañados, que repito, ha sido una crisis desde 2014, a Trump también le tocó, no es nuevo, porque los republicanos también han tratado de hacer mucho énfasis para criticar a Biden. Sin embargo, Trump tuvo esta crisis de 70,000 menores no acompañados en 2019 y bueno, efectivamente Biden lleva 30,000, pero ahí creo que más que con ninguna otra población tenemos que tener una cara humanitaria que respete y haga valer el interés superior de la niñez, porque al final es la cara más vulnerable de la migración y eso tiene que hacerse cargo el mundo, ¿no? A nivel internacional.
Claro. Elena, este panorama que presenta UNICE, de ese cambio de México, digamos, y también Jacobo, de ese cambio de ser un país primero expulsor, luego no de tránsito, ahora por la pandemia que pudiésemos regresar nuevamente a expulsar a personas a situación de migración y de búsqueda de oportunidades por lo que está ocurriendo con esta recesión económica en el país y en muchos otros países también del mundo por la pandemia, pues evidentemente sí cambia la fórmula, ¿no? Y sí pone el acento al gobierno mexicano en que tendría que hacer más. Yo creo que sin duda el gobierno mexicano tendría que hacer más y puede hacer más. Y México cada vez va siendo más un país de recepción. México podría ampliar y fortalecer la Comar para recibir más solicitudes de personas que buscan protección y que podrían quedarse en México. Y México podría de esa forma también atraer más cooperación internacional. Creo que hay otros ejemplos interesantes, como por ejemplo Colombia, cómo le ha apostado a la recepción de la población venezolana, buscando la cooperación internacional, el apoyo de Naciones Unidas, y se ha visto beneficiado de varias formas. Creo que México puede tener un rol diferente y eso incluso podría ser beneficioso en el contexto de la situación económica y el impacto que el COVID-19 está teniendo en la economía mexicana. Pues muy bien, tenemos ya realmente pocos segundos para un último comentario, pero dejen mejor usarlos para el próximo bloque. Vamos a retomar el tema de la política migratoria de Estados Unidos en el último bloque de la noche, porque algunas políticas migratorias instrumentadas por el presidente Trump, el expresidente, ahora Donald Trump, han sido derogadas tras la llegada del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca, pero no el llamado Título 42, del que ya hablaban nuestros panelistas y el panelista esta noche, que permite la expulsión de personas migrantes por criterios sanitarios. ¿Es esta una política que va contra los derechos humanos de quienes buscan asilo? Evidentemente sí. Escucharemos la opinión y más detalles sobre este tema al regresar de la pausa. Esto es Punto y Contrapunto, no te vayas.